Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Saludo a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. En las últimas horas México registra 3.445 nuevos contagios. Dice la jefa de gobierno que no hay ninguna razón para temer ahora una cuarta ola. En este caso han muerto 165 personas entre ayer y hoy, pero la OMS nombra Omicron a la variante de COVID descubierta en Sudáfrica, la cual califica de tremendamente preocupante. Anuncia Estados Unidos cierre de sus fronteras a 8 países del sur de África a causa de esta variante. Y bueno, pues también Canadá cancela vuelos. Por su parte, la Unión Europea suspendió los viajes desde el sur africano, aunque a los residentes europeos que provengan de aquella parte se les practicará una prueba y los someterán a cuarentena. Aquí en México dice el presidente que no habrá restricción en su celebración el día 1 en el Zócalo, pero instó, eso sí, a usar cubrebocas. Le comento que hace un instante platicamos con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y hablábamos de la grave situación que tenemos en la industria automotriz. El dato que dio a conocer hoy el INEGI sobre la balanza comercial indica una caída importante en nuestras exportaciones automotrices. Parte de lo que me dijo. La industria más golpeada en nuestro país, después de la turística, vamos a poner que sufrió la turística en el 2020, yo creo que ahorita a quien le ha pegado más fuerte es a la parte automotriz, una circunstancia yo creo que mundialmente no se esperaba esta parte de darle la importancia y que todo el mundo estuviera hablando de semiconductores. Pues así estamos todos, efectivamente. También conversé con el senador Insulza, te recuerda quien fuera secretario general de la OEA, sobre la situación política en Chile, parte de lo que me dijo de cara a la segunda vuelta que tendrá lugar en diciembre. No lo creo posible realmente. Realmente no hay que ser alarmista nunca en este sentido, pero el riesgo existe en alguna situación. Este es un país que ha tenido pocos episodios grandes de violencia, por así decirlo, pero ha sido muy duro. La revolución del 91 y el golpe de Estado del año de 1891 y el golpe de Estado de 1973, la violencia subió muchísimo en el país, ¿no? Así que han existido esas situaciones. Pues ojalá encuentre su camino Chile. La entrevista completa la subiremos a nuestras redes sociales. Por cierto, le adelanto que hoy vamos a conversar con el profesor Nando Dalla Chiesa. Él lleva la cátedra Falcone Borsalino y además pues es un sociólogo muy reputado. Vamos a hablar del fenómeno mafioso, cómo se va efectivamente planteando como un desafío para nuestras sociedades y el Estado. En más información le comento que pues revela un diputado federal por Aguascalientes, Roberto Valenzuela, que su renuncia para sumarse a Morena se debe a las amenazas recibidas por un legislador panista. Ese es el argumento para haber cambiado de banca. Así están las cosas. Le informo también que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Salamán, es electo como nuevo secretario general iberoamericano en reemplazo de Rebeca Greenspan. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Estamos de regreso en un instante. Bueno, y el día de hoy tenemos la enorme fortuna de recibir a uno de los grandes sociólogos europeos con una amplia presencia en México, el profesor Nando Dalla Chiesa. Profesor, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Recientemente ha escrito usted, veía entre las novedades bibliográficas con Federica Cabras, un libro que se llama Rosso Mafia, la 'Ndrangheta a Reggio Emilia. Tradicionalmente ubicábamos efectivamente esta organización criminal en Calabria, pero dicen ustedes que para entender el fenómeno mafioso, el fenómeno delincuencial, hay que hacer una nueva sociología, profesor Dalla Chiesa, que incluya también la corrupción, las ligas administrativas y los temas políticos. Déjeme preguntarle de inicio, ¿hace falta una nueva sociología para entender el fenómeno delincuencial? Es necesario porque el jurista ve algunas cosas. Nosotros los sociólogos vemos otras cosas. Es otro punto de vista. La sociedad, la cultura, la manera de pensar, las escuelas
las asociaciones y la política no son materia para juristas, pero es necesario entenderlas, estudiarlas y entenderlas para comprender la presencia de la mafia, de las organizaciones criminales en nuestra sociedad y el esfuerzo que hemos hecho es de adaptar una perspectiva sociológica a esta materia. Y nosotros no somos magistrados, no somos oficial de policía. Somos estudiosos de la sociedad. Y en la sociedad hay el crimen. Yeah. Y el crimen muchas veces se organiza. Y cuando se organiza es más peligroso. Esa es la razón. Convive con nosotros de mil maneras. Muchos, digamos, seguían interpretando el fenómeno delincuencial italiano. Hay que decir que hay un cierto imperio de la matriz interpretativa italiana en los fenómenos criminales de otras partes del mundo, incluido México, donde tenemos organizaciones criminales también novedosas. Pero nos habíamos quedado, profesor Dalla Chiesa, con esta idea, yo no sé si se la importamos a Hobsbawm, al gran historiador inglés, de los rebeldes primitivos, de que la mafia ocupaba un espacio de una aristocracia o burguesía ausente y también de un Estado ausente y que era un fenómeno pues poco, digamos, agrario. Hoy vemos, sin embargo, organizaciones criminales, en su libro se sugiere que viven en la Italia comunal, moderna, industrializada, etcétera, y en México las vemos que conviven también en zonas urbanas. ¿Ha dejado de ser pertinente esta idea de que la mafia era un fenómeno siciliano, la 'ndrangheta calabresa y la camorra napolitano, para hablar de grandes organizaciones globales, profesor? Sí, es una buena pregunta, porque ha habido muchas transformaciones, pero el fenómeno es fundamentalmente lo mismo. Es un fenómeno de poder y por eso yo no condivido mucho el análisis de Hobsbawm, que es uno de los mayores estudiosos de historia del siglo pasado. Pero el análisis de la mafia, en mi opinión, es no correcta. No correcta porque considera la mafia como expresión de rebelión y no como expresión de poder. Es un equívoco que nosotros hemos hallado en la cultura italiana del 900. Sobre todo en la cultura me parece de la sinistra, de la izquierda italiana, porque muchas veces hay la leyenda de la mafia como rebeldes, como brigantes, y nosotros hemos conocido una mafia que es poder, pero no solo ahora. Es una mafia que de los homicidios contra obreros, contra obreros campesinos, sobre todo, muchos líderes campesinos, y es imposible pensar que ese es un fenómeno de rebelión. Claro. Sí, los somete, los humilla, los usa como carne de cañón y como confrontadores. En las relaciones Estado-organizaciones criminales, no sé si se puede decir en plural mafias, o cada una de ellas tenga una especificidad, profesor Dalla Chiesa, siempre se dice, a ver, ¿el Estado debe confrontar o debe convivir con el fenómeno criminal? Y igual que la mafia o las organizaciones criminales, a veces conviven con un Estado, cada quien en su esfera, y
otras veces lo penetran, en algunas ocasiones incluso lo suplantan. ¿Hay alguna, digamos, recomendación en esto? En México se ha hablado en los últimos años de que lo que deberíamos hacer es una especie de diálogo con el fenómeno criminal y convivir con él. ¿Usted qué opina de todo esto? Usted tiene razón. Yo pienso como usted. Si puedo recomendar algo es que el Estado, las instituciones tienen que tener cuidado contra cada manifestación, cada pequeña manifestación de mafia. Porque mafia parece muchas veces poca cosa y tiene una capacidad magistral de lograr poder a través de relaciones, a través de las elecciones, a través obras públicas, ¿eh? Sí, y corrupción. Corrupción es la clave, ¿no? El instrumento principal de éxito, de buen éxito para la mafia, para la criminalidad organizada. Yo pienso aquí en México, claro. También en México. Sí, absolutamente central. El Estado entonces debe efectivamente tener la idea de soberanía, es que no comparte el poder con ninguna otra organización, pero la comunidad, en muchas ocasiones las organizaciones criminales someten a la comunidad, a la sociedad, en otras se da una relación tóxica, profesor Dalla Chiesa, en el cual los propios criminales adquieren prestigio. ¿Cómo cambiar, digamos, esta relación tóxica de que los criminales son admirados por la comunidad, no sé si por miedo o por amor, pero cómo romper esto y desarrollar una cultura de la legalidad, de ir apropiándose de espacios en donde el Estado y la sociedad se imponen sobre los criminales? ¿Por qué no amamos bastante la libertad, no amamos bastante la democracia, las instituciones? Por eso podemos amar la mafia o admirar la mafia. Y hay música, hay cinema, hay fiction televisivas, sí, que ayudan a crear la mitología de la mafia. Y nosotros hemos que construir otra cultura. Por eso yo digo que la cultura, la sociología, las escuelas, la universidad son muy, muy importantes. El mafioso no lo cree. No cree porque no, el mafioso no piensa que la cultura es cosa importante. Son importantes el dinero, la policía, el cárcel, el poder, pero no la cultura. Y eso es el punto crítico, porque la cultura es importante también contra los mafiosos, contra los criminales. Y es nuestra tarea de transformar la cultura en un agente peligroso para el poder mafioso. Y nos apropiando de eso. Sí, diga. No, que yo recuerdo que en los años 80 en Italia, cuando la escuela y cuando los muchachos se iniciaban a hablar de mafia y hablar de las víctimas de la mafia, eso era poco importante por la mafia, porque no tenía capacidad de cambiar la situación. Ellos pensaban,
Pero la situación ha cambiado. Claro. Y cultura y justicia al mismo tiempo. Cultura y justicia. Educación y policía. Pero sin educación y sin cultura, policía y magistratura no pueden vencer la mafia. Ya, y claro, y además todas deben, digamos, correr de manera simultánea. Le pregunto, hay una tradición que en México también de alguna manera se ha retomado, esta idea de que la lucha contra las organizaciones criminales las deben hacer grandes hombres, ¿no? En Italia, desde Mori hasta su padre, el general de la Chiesa, esta idea de grandes prefectos valerosos que enfrentan la situación, ¿es la vía correcta o al mismo tiempo que tenemos estos hombres que nos resultan ejemplares e inspiradores, debe darse un desarrollo institucional conjunto que revise claramente también el poder político, porque hay mucha hipocresía en una, digamos, estructura política en la cual por un lado se habla del Estado de Derecho y por el otro lado seguimos teniendo esto que Andreotti en su momento llamó los grandes electores, ¿no? Los grandes vínculos y el dinero que van financiando campañas políticas. Profesor. Sí, porque en esos años nosotros podemos ver políticos que hablan de Giovanni Falcone y de Paolo Borsellino como si hicieran las mismas cosas. Y no es la misma cosa. Yo conocí Falcone y Borsellino, no solo mi padre, son personas muy diferentes por la manera de pensar, por lo que crean de las instituciones, muy diversas. Es una sugerencia para mí. Cuando escucho un político hablar de mafia y sé que no cree en lo que dice, en lo que está diciendo, y habla como decía Falcone, como decía Borsellino, no. Esto no es creíble. Pero de todas maneras el tema del financiamiento de la vida política, yo no sé si en Italia se haya completado del todo, pero en México es uno de los grandes temas. Las regiones que controlan las organizaciones criminales, no estamos seguros que no tengan, profesor Dalla Chiesa, grandes electores, y la acción del Estado entonces se ve minada porque por un lado tienen que generar una convivencia y por otro lado siguen siendo protegidos por el poder político. Sí, yo pienso que los ciudadanos tendrían que ser más atentos, inteligentes en el momento electoral, porque las organizaciones criminales, hablo de Italia, no tienen ese patrimonio electoral así grande. Se hace grande porque muchos electores no votan, porque no ponen la preferencia. Y si ellos dan la preferencia y tú, ciudadano honesto, no das la preferencia, los votos de los criminales, claro. Los votos son mucho más importantes, pero ese es un dono, un regalo que nosotros sí, les damos todo ese espacio que debería ser ocupado por los ciudadanos. Ese es el gran desafío. Digamos, la historia institucional, sociológica, política, legal de Italia sirve como un elemento inspirador. Usted está ahora aquí en México con la cátedra, por cierto. ¿Sirve para México o son realidades, profesor Dalla Chiesa, completamente diferentes? Son realidades muy diversas.
Completamente no lo sé. Muy diversas seguramente. Pero unas lecciones es posible llevarlas de Italia, desde Italia a México. La lección de la magistratura independiente, que es muy importante, fue muy importante para Italia. La lección del involucramiento de las escuelas, que es muy importante, fue muy importante. Yo he vivido aquel momento, el largo momento del inicio de las escuelas. Y después de la universidad, yo sé cuántos pueden ser importantes. Y la recomendación, no tenéis que olvidarlo. Tenéis que no olvidarlo. Escuela y universidad son dos reservas de democracia decisivas, en mi opinión. Usted tiene que pensar que unos jefes en la provincia de Milán son mis alumnos. Y yo les he educado a una cultura antimafiosa. Y si usted tiene una gran provincia, una región, muchos políticos, muchos diaristas o muchos profesionales que han estudiado en una escuela, en una universidad donde se enseña la mafia y la criminalidad organizada, usted puede cambiar. Cuando yo tenía 32 años, cuando fue asesinado mi padre, en la escuela y en la universidad no se hablaba de esta materia. Ninguno la enseñaba. Ya. Gran tema. Oye, finalmente le pregunto, además de todo el aprendizaje, digamos, institucional, cultural, educativo, apropiarse de los espacios que legítimamente le pertenecen a la sociedad, el tema de luchar contra el lavado de dinero, contra el uso de las finanzas, que finalmente es el motor principal de las organizaciones criminales y de la corrupción política, ¿debe ser la prioridad de los estados modernos, profesor? Una de las prioridades, porque la finanza es la proyección en un ámbito, en un lugar en un lugar crucial de las incomprensiones, de las dificultades intelectuales de una sociedad. La finanza no camina en solitud. Sola. Pero tiene una parte de la sociedad que cree en la función opaca, se puede decir opaca de la sociedad, anónima y líquida y sin responsabilidad. Comprendo. Pues es interesantísimo profundizar en esto. Bueno, usted conoce la realidad mexicana. Ahora mismo, pues es el gran asunto, el poder de las organizaciones criminales, un Estado que no acaba de afirmarse y una sociedad que tiene todavía espacios que cubrir ante este gran imperio criminal en algunas regiones del país. Ahora Zacatecas es el tema, la entidad federativa que más llama la atención. Pero, profesor Dalla Chiesa, no lo retengo más. Yo le recuerdo al auditorio que nos ve en todo el país que el apellido Dalla Chiesa, desde el sociólogo que hoy nos acompaña hasta el general Dalla Chiesa, que murió en su momento, en 1982, en Italia, en una heroica resistencia contra el fenómeno criminal, pues es un apellido legendario en estos temas y para nosotros ha sido un privilegio, profesor, tenerlo el día de hoy. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
Hasta luego. Pues ahí lo tiene el profesor Nando de la Quiesa. Vale la pena pues revisar su obra, sus contribuciones de un tema en el cual pues lamentablemente es motivo de conversación cotidiana en este país. Hay que reflexionar con mayor profundidad sobre el particular. Bueno, y seguimos con la información. Me enlazo ahora contigo, Sara Pablo, adelante. El ataque armado en Guaymas, Sonora, en el que murieron 3 personas, incluyendo la joven activista Marisol, iba dirigido al jefe de la policía del municipio, el capitán Andrés Humberto Cano, y no a la alcaldesa Carla Córdoba, informó el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. En la conferencia mañanera desde Irapuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos y envió un abrazo a los familiares de las víctimas. El almirante relató que la agresión ocurrió cuando la presidenta municipal y el comisario de seguridad acudieron a dialogar con integrantes de la manifestación feminista. Entre los fallecidos se encuentra también uno de los sicarios y un policía municipal. Se realiza la investigación con información de los sistemas de inteligencia para ir contra el grupo delictivo que opera en Sonora. El almirante Ojeda dijo que la muerte de la joven activista fue un daño colateral. Desgraciadamente hubo daños colaterales ahí, un policía municipal, el propio sicario y una muchachita que estaba ahí como parte de la manifestación, que por cierto es hija de un miembro de la Secretaría de Marina Armada de México. Pasó 1 año 4 meses para que el presidente López Obrador regresara a Guanajuato para encabezar una sesión del Gabinete de Seguridad y se reuniera con el gobernador Diego Sinue. Aseguró que coinciden en la necesidad de reforzar la seguridad en la entidad, y es que las cifras no son alentadoras. Guanajuato ocupa el 4º lugar en homicidios dolosos y el primero en extorsiones, con un alza preocupante en los últimos meses en este delito. El gobernador panista dijo que ha habido avances y el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, hizo patente que el mandatario estatal ha asistido únicamente al 52% de las mesas estatales de seguridad. Los cuestionamientos del presidente para el fiscal estatal Carlos Zamarripa quedaron para otra ocasión. Señaló que no tocaron el tema y tampoco ventiló sus opiniones, dijo, por respeto al gobernador. Es un asunto, el de Guanajuato, que amerita más entrega, más acción, y que tienes razón de que la gente todavía está insegura, pero tenemos el compromiso y no nos podemos dar por vencidos. Sobre un presunto desfalco millonario cometido por el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el presidente López Obrador insistió en que no es su fuerte la venganza, pero hizo un llamado a todos los gobernadores entrantes a que realicen auditorías y en su caso presenten las denuncias correspondientes para que no se conviertan en cómplices o encubridores. El presidente López Obrador hizo un llamado a los ciudadanos a acudir al Zócalo de la Ciudad de México el próximo miércoles 1 de diciembre a las 5 de la tarde. No habrá límite en las personas que puedan estar en la Plaza de la Constitución. Lo que sí es que les recomiendo llevar un cubrebocas por si acaso hay mucha gente. Pues todos los que quieran asistir, si se llena mucho, no, pues no dejen de llevar su cubreboca. Miren, aquí lo traigo. Para cuando se requiere. Pero es libre. Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Guanajuato. Muchas gracias, Sara. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos de regreso en un instante. Y bueno, pues seguimos con la información ya para terminar. Por cierto, le decía un fin de semana inolvidable. Los vecinos están vueltos locos con su Black Friday. Espero que si usted tiene alguna compra que hacer, encuentre una oferta. Bueno, aquí en la Ciudad de México nos hemos enterado que pues en el desfile de muertos, como dice hoy Reforma, se pasaron de vivos y nos costó casi 23 millones de pesos. Eso costó del dinero público. Por supuesto, Claudia Sheinbaum dice que va a haber una auditoría del Fondo Mixto. Vamos a ver si es una auditoría un poquito más profunda
profunda que las investigaciones de la línea 12, que ya ve que terminaron diciendo, no hombre, que restituyan lo que dieron y olvidado el tema. Bueno, pues costó, y compara Reforma, mucho más que el desfile mitad del 20 de noviembre, costó 10 millones, y mire que hubo diferencias, 23 millones. Vamos a ver si en este caso sí lo aclaran o queda todo efectivamente en penumbras, las penumbras del más allá. Raquel Flores, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Comentarte que las manifestaciones violentas de mujeres que integran el llamado Bloque Negro, registradas ayer durante la marcha del 25N, buscan provocar al gobierno para que la policía las reprima. Esto lo aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien señaló que estos grupos cada vez son menores y cuestionó a quién les conviene y quién promueve estos hechos. Así lo dijo. Todos y todas los que estamos en contra de la violencia hacia las mujeres, yo pregunto, ¿de qué sirven estas manifestaciones violentas? Cada vez son menos las personas que participan. Inclusive, pues ya es un grupo muy pequeño que promueve esta violencia. Y cada vez son menos las personas que alientan. La pregunta es, ¿a quién le sirve esto? Leonardo, la mandataria capitalina pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que se proceda en el caso donde haya afectación a las compañeras policías, a este cuerpo policíaco que pues contuvo durante horas esta manifestación violenta que se dio en algunos puntos, hay que decirlo, no en todos lados, para que no hubiese mayor violencia. Por eso dijo, a nadie le conviene que este tipo de marchas se lleven a cabo de esta forma y ellos seguirán promoviendo el que se realicen, pero de forma pacífica. En otra información y por la mañana te cuento, Leonardo, que la mandataria capitalina y el alcalde en Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, acordaron trabajar en coordinación en materia de seguridad con el fin de reducir los índices delictivos y adelantaron que se instalará un cuartel de la Guardia Nacional en aquella demarcación. Esto luego de instalar el gabinete de seguridad en esta alcaldía que está llevando a cabo la jefa de gobierno por las 16 demarcaciones de la capital. Así lo expuso. Hemos platicado con el alcalde para que pueda haber un cuartel de la Guardia Nacional aquí en Coyoacán. Actualmente los elementos de la Guardia Nacional son 160 nada más que están aquí en Coyoacán, pero su cuartel está en la Gustavo Amadero. Entonces hemos acordado el espacio para que puedan estar aquí y que puedan coordinar algunas zonas de vigilancia, supervisión y presencia. Bueno, decir que por parte del propio alcalde se manifestó contento de que se pueda llevar a cabo esta instalación, donde dijo podría también haber un banco del bienestar. Nosotros este predio lo queremos aprovechar para que esté ahí la Guardia Nacional. ¿Por qué no pensar en un banco, una sucursal del Banco de Bienestar y parte de la alcaldía? Todos los vecinos van a poder tener seguridad, el área va a estar limpia. Y nosotros convocamos a todas las vecinas y los vecinos pues que nos apoyen en este proyecto para que deje de ser un foco de infección para nuestra comunidad. El próximo domingo se llevará a cabo el gabinete en Coajimalpa y seguirá así la jefa de gobierno instalándolo en todas las demarcaciones para seguir hablando sobre el tema de la inseguridad en la Ciudad de México. Y finalmente, Leonardo, te cuento que el gobierno de la ciudad anunció que el próximo martes 30 de noviembre iniciará la vacunación contra el COVID-19 a adolescentes de 15 a 17 años de edad, a quienes se les aplicará el biológico Pfizer. En conferencia de prensa, el director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la ciudad, Eduardo Clark, dijo que los detalles, las sedes, los días y los horarios se van a dar a conocer mañana, 27 de noviembre, en la conferencia de prensa habitual. Pidió a todos los interesados en vacunarse que se encuentran en este rango de edad, pues registrarse en el portal ya conocido. Leonardo, el reporte. Perfecto. Oye, ¿y ya hay secretario de Turismo o todavía no? Todavía no hay secretaria de Turismo, no la han anunciado, ya lo había comprometido la jefa de gobierno, aún no se da a conocer. Lo que sí te puedo decir es que en torno al gasto que se realizó en el Festival de Muertos, dijo que no se va a tapar a nadie. Bueno, pues ya veremos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, feliz fin de semana, Leonardo.
Seguimos con la información. Fíjese que en días pasados llegó a mis manos un libro instructivo, ameno, divertido, de Juan Domínguez Gutiérrez. Él es pues muy reconocido director de recursos humanos, un gestor de talento y en consecuencia un gran conocedor del alma humana. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación y un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Oye, nos propones ser breve y nos propones una colección de adagios, refranes, dichos, leyes que resumen o cristalizan de alguna manera sabiduría. Déjame empezar por una ley, la del embudo, ¿es cierta, Juan? Correcto, que a alguien le toca siempre lo ancho y a otro le toca lo agudo, es correcto. Igual que la ley del talión ha cambiado mucho porque yo no creo que valga la pena quedarse ciego o chimuelo por algo, ¿no? Entonces, eso también lo ha cambiado. Y esto, Leonardo, pues se trata de una recopilación de un patrimonio histórico, cultural de la humanidad, que es el refrán. El refrán existe en todas las culturas, particularmente América Latina, por la unidad del lenguaje, tiende a compartir muchos de estas figuras del lenguaje, que son una expresión de la cultura por vía metafórica, que se van moviendo de boca a boca y de las abuelas a los hijos y a los nietos y así. Y que hoy en día, dado que hemos disminuido la palabra hablada, dada el gran nivel de tecnología, tendemos a leer más de lo que hablamos, inclusive en los mensajes interpersonales. Pues esta es una idea de traer los recuerdos y traer las cosas a un mundo actual, con algunas reflexiones actuales, con una fotografía muy urbana, muy actual, y traer esos recuerdos a manera de reivindicación de lo que somos las culturas populares alrededor de América Latina. Porque es ciertamente una cristalización de saberes que ahora podríamos poner en emojis o en figuras de ese tipo, pero claramente cuando se dice en una frase, además son frases compactas, muchas de ellas eufónicas, estás diciendo mucho. Por ejemplo, Juan, lo barato sale caro. Siempre, y el perezoso trabaja doble. Oye, y por supuesto hay algunos que yo no sé si sean ya políticamente correctos en estos tiempos. La letra entra con sangre o la letra con sangre entra. Fíjate que esa la pusimos. Hay unas, Leonardo, que el mundo ha cambiado, y hablando de lo políticamente correcto, conocerás el refrán muy común que dice que la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Sí. Dadas las circunstancias y dado el respeto a las comunidades prehispánicas y no con el interés peyorativo, cambié ese refrán y dice la culpa no es del gerente, sino del que lo nombró. Haciendo una remembranza, vaya, de ese... Que queda muy tecnocrático, sí. Adagio muy tecnocrático, exacto. Entonces... hay otro que me gusta mucho, que tiene connotaciones políticas, o que la gente ha leído connotaciones políticas. Dice: no culpes al payaso, sino pregúntate por qué sigues yendo al circo. No quiero hacer ninguna alusión, pero te imaginarás la lectura que muchas personas le han dado a ese en particular. Me sorprendió. Oye, además las fotos buenísimas, esa en particular me encantó. El texto, además de, por supuesto, los refranes y el comentario que haces del mismo, tiene trabajo fotográfico interesante, Juan. Es un trabajo que busca no repetir lo obvio del refrán, sino permitir una lectura diferente. Te pongo un ejemplo de una fotografía que es fácil de entender con el refrán. Hay un refrán que dice que a todo se acostumbra uno menos a no comer. Y la foto es un tapabocas, porque pues, nos hemos acostumbrado a andar con tapabocas, al principio con mucha molestia, quizás hoy en día también con mucha molestia, pero no se acostumbra a eso. Y el tapabocas nos lo quitamos precisamente para comer. Entonces, también lo que busca es mezclar lo histórico del refrán, lo atávico del refrán, para traerlo a una reflexión actual que se hizo en media pandemia, y a una fotografía que no sea evidente, sino que permita una interpretación muy urbana. Como te das cuenta, son fotos en blanco y negro con mucho contenido de grises, una fotografía muy urbana, muy moderna, para traerlo a la realidad, y permite entonces, Leonardo, 4 interpretaciones: la del refrán como lo conocemos, la que propongo yo como reflexión más hacia el lado de la persona, la propia fotografía, y encontrarás que a tu izquierda siempre hay una página en blanco. Y esa página en blanco es
una manera con la cual el lector se puede apropiar del refrán y tomar alguna nota de cosas que recordarán. Me decía alguien que leyó el refrán de no da puntada sin dedal, y dice, pues eso a mí no me funciona porque lo que yo aprendí es no da paso sin guarache. Pero es exactamente lo mismo, es exactamente el mismo significado metafórico. Sí, claro que hay, digamos, variantes, ¿eh? Para cada pie hay un zapato, aquí decimos para cada roto hay un descosido o algo así, ¿no? De acuerdo. Pero en el fondo es lo mismo. Oye, caras vemos, corazones no sabemos. Y el antifaz está ahí. Pues ahí está. Y se puede leer emocionalmente, producto de relaciones pasadas, o se puede leer en algunos lugares todas las mañanas, ¿no? Oye, el tiempo todo lo cura, menos la vejez y la locura. Afortunadamente, porque es que el problema, decía mi abuela Leonardo, que el problema de la vida no es que no fuera bonita, sino que era muy larga, y murió de 96 años. ¿Quién la hace hasta el fin llevadera? Oye, los refranes pues resumen, pues sí, la tradición de Sancho Panza, ¿no? El saber de un pueblo que va acumulando a través de refranes que con variantes, tú dices, por ejemplo, se quemó con leche y ahora le tiene miedo a la vaca. Aquí decimos que el que se quema con leche hasta el jocó que le sopla. Exactamente. Muchos de ellos también traté de buscar la versión más universal de ella, dado que digamos, para poder llegar al público latinoamericano. Pero hay muchos de ellos, hay un par que vienen del náhuatl, hay un par que vienen del lenguaje maya, y que te das cuenta que vienen del náhuatl y del lenguaje maya, pero te encuentras que en Europa está el mismo refrán, porque al final es una metáfora derivada del comportamiento. ¿Ya? Sí, por ejemplo, buscarle 3 pies al gato, en otras partes dicen buscarle el pelo al huevo. Hay algunos importados, yo no los conocía, pero me parecen afortunadísimos, el del tocino y el cerdo, ¿no? Que es francés de origen. Ese es francés, sí. No puedes tener los dos al mismo tiempo, y si te das cuenta, la fotografía es un anillo de compromiso, muy alegórico a que pues, o escoges una cosa o escoges otra. Hay quienes escogen eso ya es otra historia, ¿verdad? Oye, y está también ese del flojo y el mezquino, andan 2 veces el mismo camino. Exactamente, que igual que es el que te decía que el perezoso trabaja doble. Hay uno que a mí en particular, digamos, me lo encontré, porque muchos de estos me los encontré en el camino. No estaban. Como arrieros que somos, en el camino andamos. Y en el camino andamos y ahí nos vemos, exacto. Hay uno muy bonito que es chileno, que yo nunca lo había oído, pero que me parece que llena mucho lo que somos hoy. Dice que todo el que quiere cantar encuentra una canción. Y ese me parece muy bonito, porque se trata realmente de que cada uno encuentre lo que le corresponde, y que, pues, si queremos cantar, siempre habrá una canción que se nos aparezca en el camino. Que dicen algunos que el que busca encuentra, o no echarle mucha crema a los tacos, ese es muy nacional, ¿no? Ahí está, y está con la foto de los tacos con muchísima crema, ahí está, por supuesto. Y algunos posmodernos y hasta en Spanglish, ¿no? Lo que te choca, te checa. Exactamente, sí. Ese es hay uno que dice que el que resiste, asiste. También en ese mismo sentido, yo creo que gran parte del contenido es de origen mexicano. Yo creo que más del 50% puedes rastrear el origen a México. Y sobre todo por la influencia que tuvo México a través de la televisión y el cine en América Latina, porque fue realmente el primer país de América Latina que produjo televisión y produjo cine y lo exportó a América Latina. Entonces también te vas a encontrar, hay algunos de Chespirito por ahí, un par, te vas a encontrar que esa cultura latinoamericana influenciada por la fortaleza cultural de México permeó también a muchos de los países del sur. Sí, no vimos mucho, es el refranero castellano clásico, ¿no? El hábito no hace al monje, dice Serrat, pero da el pego, ¿no? ¿Cómo ayuda? Exactamente. Decía la señora María Félix que el dinero no hace la felicidad, pero que es mucho mejor llorar en un Ferrari. Es mucho mejor. Oye, y también se le atribuye tantos años de Marqués y no sabes mover el abanico. Ahí está. Que en realidad no es de ella, es una frase que vio en una película, pero se le atribuyó a la doña, y ahí también lo pueden encontrar en Cerebreve.
El ojo del amo engorda al marrano. Bueno, pues son un montón, por supuesto, de refranes que denotan un trabajo, ¿no? Has hecho el trabajo de coleccionarlos, antologarlos y comentarlos. Juan, pues te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. ¿El libro está disponible en librerías? Sí, está disponible en librerías, está en Gandhi, en Péndulo, está disponible también en plataformas digitales. Y la manera más fácil de acceder es a través de la página cerebreve.co. Ahí pueden encontrar todos los puntos de venta, digitales, físicos, y también información sobre el libro, sobre el autor y sobre el proceso creativo. Y recordar efectivamente que en todas partes se cuecen habas. Juan, muchísimas gracias. Un abrazo, Leonardo, a ti y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Ahí está Juan Domínguez Gutiérrez, autor de este libro, Cerebreve, refranes, frases y adagios de muchas generaciones traídas a las de hoy. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Cuídese, disfrute el fin de semana, disfrute si puede también la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.